mientras que en la comuna de Puerto Saavedra las marejadas hicieron que el mar ingresara, aparte del sector urbano de Villa Maule, aquel sector urbano que está muy cerca de la playa del mismo nombre, pero sin generar daños de consideración. Hay imágenes que nos lograron que lograron captar algunas personas de allá del sector, y también tenemos, por supuesto, declaraciones de la autoridad, porque la situación es preocupante. Sumado a esto, además, todo lo que ocurre en torno al Cerro Maule, con el terreno con las precipitaciones, el viento y todo lo demás, se vuelve mucho más blando. Es muy probable, al menos esa es la proyección que se realiza, que los derrumbes en el cerro sigan registrándose durante los próximos días, producto de las condiciones meteorológicas a las que ha tenido que soportar, ¿no?, este macizo ahí en la costa de nuestra región de la Araucanía. Revisamos declaraciones del alcalde de Puerto Saavedra, Juan Payafil, quien realiza un balance de lo que fue este paso del sistema frontal por allá por su comuna durante estos 3 días. Revisamos lo que dice la autoridad. Hemos tenido bastante lluvia estos últimos días, también altas marejadas, pronósticos que nos habían alertado desde emergencia de la ONEMI, también de la Armada. Y bueno, de hace rato ya el mar con las altas marejadas sale en la parte del sector de Villa Maule. Hubieron olas que hicieron de que saliera el mar hacia lo que es el balneario Los Pinos, una parte, pero lo bueno y positivo es que no ha afectado viviendas. Es algo que está ocurriendo continuamente, porque entendemos que el calentamiento global ha hecho también aumentar en algunos milímetros el nivel del mar, y ya lo hemos visto también con el Cerro Maule, que la ola golpea fuertemente. Ahí lo dice la autoridad, olas que han ingresado hasta el sector de Villa Maule, pero sin generar daños, sobre todo en viviendas. No ha sido este el caso, afortunadamente. Y junto con lo que ocurre en la costa de nuestra región, para allá, para la zona precordillerana y cordillerana, también hubo precipitaciones, y en los sectores más altos cayó nieve. En la zona del Olquimay, por ejemplo, las precipitaciones permitieron que lo que había de nieve todavía y de hielo pudiera descongelarse, pudiera salir de las rutas, pero en los sectores altos, como por ejemplo Icalma, cayó bastante nieve. Y también en Curarrehue, por el paso Mamuil-Malal, incluso hubo algunos buses de recorrido internacional que quedaron literalmente parados ahí en la ruta, y personal de emergencia de Carabineros junto a personal de la municipalidad y otras instituciones tuvieron que llegar al lugar para poder rescatar a estas personas. Y es que la nieve dificultó bastante el tránsito, ¿no?, de estos buses, pesadas máquinas, que se les hacía un poco complejo el poder lidiar con las curvas y las pendientes bastante fuertes allá una vez ingresado a territorio nacional por el paso Mamuil-Malal. Carabineros estuvo realizando labores allá en el sector, ayudando a aquellas personas para luego posteriormente trasladarlas a un albergue provisorio, mientras se define cuál va a ser el itinerario de los buses, si van a continuar con su trayecto, van a regresar hacia Argentina. Eso es tema que todavía se está definiendo. Tenemos declaraciones de la policía uniformada, quien estuvo a cargo de este procedimiento junto a otros equipos de emergencia. Revisamos lo que señalaron allá en la comuna de Curarrehue. Las 16 horas, debido al cierre del paso fronterizo de Mamuil-Malal por el frente de mal tiempo reinante en la zona, personal de Carabineros de la tenencia de Curarrehue efectuó un patrullaje con la finalidad de verificar posibles personas aisladas en la ruta, constatando la existencia de 3 buses que habían quedado en pane producto al corte de las cadenas de esos neumáticos, con aproximadamente 91 personas en su interior. Fue así que se procedió al rescate de estas personas por parte de Carabineros y personal de la tenencia de Curarrehue con coordinadores de la unidad de emergencia de la comuna, participando bomberos en el lugar, siendo evacuados sin novedad y trasladados hasta el complejo educacional Francisco Valdés Surcasó como albergue transitorio.
Ahí estaban las declaraciones de la policía uniformada. No voy a dar el pronóstico, vamos a quedar pendientes con lo que pueda señalar usted, Patricio Sandoval Quesada, respecto a las condiciones meteorológicas para los próximos días y además la cantidad de agua caída durante las últimas jornadas, que ha sido bastante, ¿no? Y así lo han sentido en la zona valle de nuestra región de la Araucanía, en la alta cordillera y también en la zona costera. Algunos disfrutaron el fin de semana, otros tuvieron que lidiar con las precipitaciones y el viento. Patricio Sandoval Quesada. Sí, Cristian Cares, fíjate que estaba revisando algunos antecedentes. Lo que uno se pregunta a esta altura, Cristian Cares Negra, Cristian Andrés, es qué efecto tienen las alertas tempranas preventivas, ¿no? Es decir, piensa tú que en Curarrehue recibimos la información, y creo que tú también te das cuenta de eso, de que se evacuaron a 100 personas, 100 pasajeros que viajaban en buses a Argentina y quedaron atrapados por la nieve en el sector opuesto. Entonces, el riesgo que se corre en la nieve, eventualmente puedes quedar aislado completamente y no entregar información a nadie y nadie recoger información de dónde tú estás. Es decir, las consecuencias incluso pueden ser fatales. Entonces uno se pregunta, este sistema que se está usando, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con el decreto de alerta temprana preventiva por parte de la ONEMI. ¿Qué efecto real tiene si suceden este tipo de cosas? Si pasa lo que sucedió en Puerto Saavedra, ¿convendría entonces empezar a pensar en que esto hay que, de alguna manera, modificarlo para efectos de que... a ver, ¿por qué se permite la salida de un bus con 100 personas cuando tenemos alerta temprana preventiva? Lo sabíamos nosotros a través de la información de Meteo Magún, con mayor razón lo saben los organismos de Estado o de gobierno, de Estado voy a decir más que de gobierno. Entonces, ¿por qué se permite la salida de un bus con 100 personas hacia la cordillera donde la nieve está cayendo profusamente y corren el riesgo de eventualmente morir, Cristian Cares, en la nieve? No entiendo, fíjate. Me surgen muchas dudas en términos de cómo está implementado nuestro sistema de emergencias, ¿no? Exacto, y bueno, una de las características de la alerta temprana preventiva es poder coordinar de mejor forma, ¿no? Realizar un seguimiento riguroso de las condiciones meteorológicas, el poder reaccionar con mucho más rapidez a situaciones que sean necesarias, por ejemplo, invertir recursos para poder ir en ayuda de alguna persona que haya sido damnificada, pero como tú bien lo dices, las condiciones que se viven en el sector cordillerano, estas personas que quedaron literalmente aisladas producto de la nieve, y bien lo dice, además es un lugar de muchas pendientes, de curvas, y la nieve, además que no son máquinas livianas, ¿no? que se les pueda, por ejemplo, instalar cadenas con facilidad, hace además que estas resbalen por la ruta, y se hace un riesgo más aún cuando son pendientes muy pronunciadas, curvas bastante cerradas con las que tienen que lidiar. El poder, tú lo dices, ¿no? Autorizar o no la continuidad del itinerario de aquellos buses realmente representa un riesgo. Quizás habrá que nuevamente analizar cuáles son las medidas que hay que actualizar para poder prevenir este tipo de situaciones que podrían tener consecuencias fatales. En esta oportunidad no fue así, y no ha sido así desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Yo recuerdo al menos lo ocurrido allá en Victoria Curacautín, en esa ruta, cuando fallecieron un grupo de estudiantes hace algún tiempo atrás. Pero habrá que quizás repensar nuevamente, ¿no? los protocolos en lo relacionado a las alertas que se emiten desde el nivel central. Es decir, sumemos a eso, Cristian, que hasta donde tenemos información, los parques estuvieron abiertos el fin de semana, es decir, con libre tránsito de personas. En los parques de nuestra cordillera es donde precisamente se produce una cantidad importante de nieve. ¿Tiene alguna lógica cuando tenemos una alerta temprana preventiva, cuando sabemos que va a caer una cantidad importante de nieve, mantener abiertos estos parques? Pregunto yo en la ignorancia, ¿no? ¿Se pudo haber cerrado efectivamente de acuerdo a la información de las condiciones de los cielos de la Araucanía? ¿Se tendrían que haber cerrado? ¿Qué dirá el protocolo? Y si no se cerraron, ¿por qué estaban abiertos, no? Claro, mira, la información que tenemos es que el domingo se cerró la reserva Malalcahuello. Al día siguiente también otras áreas silvestres protegidas y administradas por la Corporación Nacional Forestal. Pero esta alerta, ¿no?,
se emitió el día viernes. Quizás anticiparse al pronóstico, a las condiciones meteorológicas, podrían haber evitado este tipo de situaciones donde, como tú bien lo decías, cerca de un centenar de personas estuvo en riesgo y estuvo aislada por varios minutos ahí a la espera de que llegaran los equipos de emergencia. Sí, bueno, yo te insisto, eventualmente hay que revisar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué impacto efectivamente y qué alcance tienen las alertas tempranas preventivas? ¿Se están cumpliendo efectivamente o no se están cumpliendo? Y si no se están cumpliendo, ¿por qué no se cumple? ¿Y quién no las cumple, no? Luego el tema de los parques es un tema sensible. Hemos tenido gente que se ha perdido en los parques, a veces con consecuencias fatales, en otras afortunadamente no. Con el tiempo, finalmente, Cristian Cari, las condiciones climáticas es complejo jugar, ¿no? Es complejo y a veces es mucho mejor ser un poquito exagerado en la toma de decisiones, pero evitar que haya, digamos, consecuencias lamentables. Y entonces ser estrictos con este tipo de medidas. Lo que vemos aquí, lo que vemos en Puerto Saavedra, lo que vemos en la costa, lo que vemos en la cordillera, 100 personas atrapadas en un bus en la cordillera no es menor. Si no tomamos cartas en el asunto, esto podría eventualmente escalar y tener consecuencias, digamos, complejas que después vamos a lamentar porque no tomamos la acción. Oye, Cristian Cares... Sí, exactamente. Mira, ¿sí? dígame. Adelante. No, mira, solo precisar algunas cosas que información que nos llegó hace algunos minutos atrás respecto precisamente a los parques nacionales que estaban abiertos y cerrados. El Parque Nacional Conquillío es el que está cerrado con varios de sus senderos habilitados y rutas cortadas precisamente o cerradas por el tema de la nieve y algunas situaciones de caída de árboles. El Parque Nacional Villarrica está parcialmente abierto, el Parque Nacional Nahuel Buta la misma situación y la Reserva Nacional Malalcahuello está parcialmente abierta, los senderos sí están cerrados producto de la acumulación de nieve durante los últimos días. Ya pues, completo reporte, Cristian Cares Neira. Cristian Andrés Cares Neira, ¿con quién estás en cámara hoy día? ¿Con Gabriel Burgos? Gabriel Alejandro Burgos Molina nos acompaña el día de hoy. Muy bien, Gabriel Alejandro, Sí, entonces saludos disfrutó para él. también el fin de semana. ¿Cómo? Sí, disfrutó también el fin de semana, Qué Gabrielito. bueno. Estuvo en la casa, acostadito, con el guaterito ahí. Bueno. Regalón. Además que estuvo de Sí, cumpleaños en la claro. semana, entonces aprovechó de disfrutar el fin de semana largo, camita, guaterito, comita en la cama, en fin, Sí. ¿qué más se puede pedir, no? Nuestro colega Carlos Hernández, misma situación. Pasó muy buen fin de semana, en cama, relajado. Ningún problema. Llegó hoy, amaneció sonriente. Llegó al canal tempranísimo. Ya, vamos a hablar con Carlos mañana. Gracias, Cristian Andrés. Saludos a Gabriel Burgos Molina. Ya, pues que esté muy bien. Nos vemos.